Prueba, 1, 2, probando, 1, 2, 3. Alabado sea Dios. Oh, es un honor y un privilegio poder ministrar esta mañana. Puedo parecer tranquilo. Estaba hablando con alguien esta mañana. Dijeron, eres la persona más tranquila que conocemos. Oh, no. Por dentro estoy dando gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes? Es un honor poder predicar esta mañana, inaugurando la conferencia, los seminarios de la mañana. Y sabes, siempre estás buscando, como pastor, siempre estás buscando algún tipo de confirmación de que estás donde se supone que debes estar, de que estás haciendo lo que se supone que debes hacer. Esta mañana mi familia y yo salimos al coche y vemos que tiene una llanta desinflada. Eso me dice que el diablo no quería que estuviera aquí, quería que luchara para estar aquí. Pero sabes que Dios ya había inspirado Uber, así que mi esposa y yo tomamos un Uber y luego, gracias a Dios por los discípulos, uno de los discípulos, George de Weslaco, recogió a mis niños del hotel y todos estamos aquí. Y démosle alabanzas a Dios por eso, porque Dios es bueno. Aleluya. Ustedes saben, para aquellos de ustedes que no saben, soy el pastor Greg Moreno. Pastoreo, estoy iniciando una iglesia con mi esposa allí en Monterrey, específicamente en Niño Artiero. Y solo quiero dar un agradecimiento a mi gente que está mirando. Aleluya. Si tienes tu Biblia esta mañana, iglesia, Mateo. Advent Church in Disenau, Albany. Church es nuestro texto inicial. Por supuesto, son los versículos en los que se está basando esta conferencia. Y quiero predicar esta mañana sobre el discipulado. Un discipulado, si ha sido parte de la puerta por cualquier periodo de tiempo, es una palabra que escucharás una y otra vez, porque realmente es el núcleo de lo que hacemos como iglesia. Pero no es algo que comenzamos, no es un concepto que surgió, porque sabes, el pastor Mitchell se inspiró. Sí, se inspiró para hacer cosas que otras personas nunca hicieron, pero el discipulado comenzó cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos o llamó a los primeros hombres a seguir. Quiero leer primero este versículo y luego vamos a orar para abrir el sermón. Mateo 28, 19 al 20, y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Oremos. Padre Dios, unge este mensaje. Oro, Señor, que nos ayudes, Padre Dios, durante esta conferencia para que podamos, Padre, sentirnos inspirados. Que continuemos, Padre Dios, con lo que se ha dicho antes. Como Padre Dios, tú nos ayudas, Padre Dios. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Para convertirse en un discípulo se requiere una decisión de seguir. ¿Ves? Porque un discípulo es, por definición, un seguidor de Cristo. Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Aquí es donde Jesús llama a Pedro y su hermano a seguirlo. Y cuando Pedro y Andrés eligieron seguir a Jesús, si realmente piensas en lo que estaban haciendo, de alguna manera desafía la lógica. Porque Jesús en este punto no tenía un gran ministerio. Jesús no tenía ¿sabes? Aún no tenía reputación. Acababa de bajar de los 40 días en el desierto, siendo tentado por el diablo. Y realmente no había, él realmente no tenía, este es Jesús. Como conocemos a Jesús ahora, conocemos sus milagros, sabemos que murió, que resucitó, podemos poner nuestra fe en Él por lo que ha hecho. Pero en ese momento los discípulos, ellos no habrían sabido eso. Estos hombres no habrían sabido eso. Estaban haciendo su trabajo, estaban pescando y Jesús los llama y tuvieron que tomar una decisión. Y era seguir a este hombre o no. Mira, este es el primer paso. Podemos confundir a ser discípulos solo como ayudar a otros que han encontrado a Cristo a darse cuenta de su llamado o propósito en Cristo. Y no que comienza con la invitación a seguir a Cristo. No puedes tener discípulos sin personas. No puedes tener personas sin evangelismo. Pero no se puede tener evangelización sin discípulos. Y el ciclo continuará mientras sigamos haciendo discípulos. Verás, guiar a los perdidos a Cristo es el comienzo de hacer discípulos. ¿Podrían Pedro y Andrés
haber elegido seguir a Cristo por su cuenta? Tal vez. Pero Jesús no les dio tiempo. Él requería una decisión. Les preguntó, ¿me seguirán? Síganme. Y lo hicieron. El versículo 20 dice, Mateo 4:20, inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. El discipulado o la decisión de seguir requiere obediencia. En el capítulo 9 de Lucas, los versículos 1 y 2 dice, y llamó a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar. Ver ser un discípulo no significa simplemente recibir órdenes y someterse a la autoridad. Eso es necesario, es requerido. Para aquellos de nosotros que nos enorgullecemos de no ser personas complacientes, tendrás problemas para ser un discípulo. Porque parte del discipulado es confiar en el hombre de Dios que Dios ha puesto sobre ti y a veces simplemente hacer lo que se te dice. Jesús, si lees el texto, si lees los diferentes evangelios donde se cuenta esta historia, dice, elabora, no lleves nada contigo, no lleves dinero, donde vayas estarás a su merced. Por supuesto, estoy parafraseando. Fue un gran acto de fe para los discípulos y para algunos de nosotros probablemente hubiéramos resistido, pero ellos eligieron obedecer, porque la obediencia es necesaria cuando uno se convierte, cuando uno empieza a entender de qué se trata el discipulado. El discipulado no es solo someterse a la autoridad, es obediencia y la imitación activa y deliberada de Cristo. Se trata menos de un título y más de servicio. Cualquiera servirá por el reconocimiento del cargo, por atención o por elogios, pero muchos menos servirán si no hay recompensa por su servicio. Verás, la obediencia crea un ambiente para ser discípulos. En el capítulo 9 de Lucas, versículo 10, una vez que los discípulos habían regresado, dice, al regresar los discípulos le contaron todo lo que habían hecho, y él los llevó y se retiraron aparte a una ciudad llamada Betsaida. Cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron y les dieron la bienvenida, y les habló del reino de Dios y sanó a aquellos que necesitaban curación. Vemos aquí una dinámica que algunos de nosotros ya hemos visto, incluso al haber estado presentes por poco tiempo. ¿Alguna vez has notado que cuando vas y ayudas a otra iglesia con un equipo de impacto o un equipo de invasión, ves visitantes en tu iglesia en el siguiente servicio o en un futuro cercano? Ni siquiera diste testimonio. Tú sacrificaste tu campo, ir y trabajar en el campo de otra persona, pero ves la cosecha. ¿Por qué? Porque hay una dinámica espiritual. Hay algo que sucede cuando vamos y hacemos lo que Jesús hizo. Aquí vemos que los apóstoles regresaron de hacer lo que habían hecho. Le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y luego él dice, los tomó y se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Si sabes, si eres un erudito de la Biblia, sabes que justo después de esto, nosotros, hubo el milagro de los 5 panes y los 2 peces, y y él los empujó a hacer algo. Si miras ese texto, ven una necesidad, ven a toda esta gente que tiene hambre, y van a Jesús y le dicen, oye, mándalos para que encuentren algo de comer. Y Jesús dice, denles ustedes de comer. Eso era Jesús, continuaba discipulándolos mientras los desafiaba. Ustedes resuelvan esto. Ellos decían, ¿qué hacemos? Y él dijo, ¿qué tienen? No dice eso bien, ya tenían 5 panes y 2 peces listos para Jesús. Podrían haber sido un par de horas tratando de resolver algo. Y si eres un discípulo, sabes que eso puede ser un poco inquietante. O sea, bueno, el pastor dijo que, oh hombre, ¿qué hacemos? Y vas y tratas de resolverlo y crees que tienes algo para el pastor y luego todos están ahí hablando, todos los discípulos están como, ¿esto está bien? No sé si esto está bien. Llévalo tú, ve y dile, tú eres el favorito. Hasta que finalmente alguien va a Jesús y dice, bueno, tenemos 5 panes y 2 peces. ¿De dónde lo sacaste? De ese niño. Entonces le quitaste el almuerzo a un niño. Esa fue su idea. Pero vemos lo que hizo Jesús, creó un milagro. No solo eso, si miras y ves o miras la historia, les dice, vayan. Bien, todos ya comieron, están llenos y van a recoger las sobras. Así que imagina acercarte a alguien y decirle, oye, ¿sabes qué?
Sé que acabamos de darte esta comida, estás lleno, ¿verdad? Sí. ¿Puedo tener lo que te queda? Y puedes preguntar, ¿por qué hizo Jesús eso? Porque es discipulado. Todo lo que se hace en el discipulado es para construir sobre lo que ya existe. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que es hasta que estamos allí. Es obediencia. Es tremendo. Obliga a un hombre a decidir si seguir o no. Mira, cuando seguimos a Jesús, nuestro futuro siempre será determinado por nuestra disposición a obedecer. Nunca tendrás nunca tendrás el ministerio que deseas a menos que estés dispuesto a seguir. Así que cuando comienzas, cuando tomas la decisión de obedecer y te conviertes en un discípulo, tienes toda una iglesia que tiene ese espíritu de discipulado. Lo que sucede es que la gente viene, la gente vendrá, atrae a otros que buscan algo más. Mi segundo punto, cuando vienen, quiero hablar sobre la diferencia entre dos tipos de seguidores de Cristo. Mira, si pensamos en el término con el que nos consideramos, nos llamamos cristianos. El mundo, ese término fue utilizado por primera vez en la Biblia en Hechos capítulo 11, versículo 26. Y en Antioquía a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Vea la palabra def. La palabra cristiano por definición es un seguidor de Cristo. Pero entonces, ¿qué es un discípulo? Según el diccionario de Oxford, es un seguidor personal de Cristo. Pero permítanme preguntarles esta mañana, ser cristiano, ¿significa eso también ser un discípulo? Mira, ser cristiano, la palabra ha cambiado. Aprendan una palabra grande, ha habido un cambio de paradigma cuando se trata del significado de la palabra cristiano. ¿Y cómo lo sabemos? Porque según una encuesta de Gallup en 2003, de toda la población de Estados Unidos, 332 millones, el 67% se considera cristiano. Pero ¿crees que la mayoría de los cristianos son discípulos? ¿Recuerdas? ¿Crees que la mayoría de estos 67% de los estadounidenses realmente se consideran seguidores de Cristo? Podrían, pero ser un discípulo es mucho más profundo que eso. San capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Ser un discípulo significa que debes permanecer en la palabra de Cristo. Debes permanecer en lo que Jesús nos ha enseñado y en su ejemplo. Entonces quiero mirar la naturaleza del discipulado. Vean Juan capítulo 6, para que lo puedan leer en su propio tiempo. Por cuestiones de tiempo no vamos a pasar por todo, vamos a repasarlo, pero vamos a saltar partes. Vean desde los versículos 1 hasta 5, Jesús alimenta a los 5,000. Es un milagro enorme. 1 al 15, lo siento, Jesús alimenta a los 5,000. Es un gran milagro, visto por una gran multitud. Hubo muchos testigos, era innegable lo que había sucedido. Pero fue ese milagro el que causó un cambio. Y vemos que incluso Jesús tuvo que hacer algo al respecto. Juan capítulo 6, versículo 15. Percibiendo que estaban a punto de venir y llevarlo por la fuerza para hacerlo rey, Jesús se retiró de nuevo a la montaña solo. El milagro había sido tan grande que era innegable que Jesús había algo diferente en él y la gente estaba interesada. Así que dice en el versículo 16, cuando cayó la noche, sus discípulos bajaron al mar, se subieron a una barca y comenzaron a cruzar el mar de Capernaum. Ya estaba oscuro y Jesús aún no había venido a ellos. Esto es muy importante, como verás en los próximos versículos. Entonces, en los versículos 17 al 21, Jesús camina sobre el agua, pero ese segundo milagro solo fue presenciado por los 12, solo por los discípulos. No fue para que todos los demás lo vieran. Nos unimos a la historia una vez más en el versículo 22. Y al día siguiente la multitud que permanecía al otro lado del mar vio que solo había habido un bote allí, pero que Jesús no había entrado en el bote con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Versículo 24. Entonces, cuando la multitud vio que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, ellos mismos entraron en las barcas y fueron a Capernaum en busca de Jesús.
Ve, la multitud fue en busca de Jesús, habían visto grandes maravillas, habían sentido algo diferente. Ellos habían visto algo diferente en este hombre y querían saber más. ¿Ves lo que hacemos como iglesia? Nuestra confraternidad, nuestra visión, nuestros estándares, por lo que abogamos, nuestra fe como comunidad atraerá a muchas personas curiosas. No solo del mundo que buscan una nueva vida, sino también de otras iglesias. Ahora, afrontémoslo. Lo que hacemos como una comunidad no es normal en el mundo de la iglesia moderna. El pastor Greg Mitchell, en su serie de escuela dominical, Piedras Conmemorativas, deja muy claro varias veces que la idea de enviar a hombres que no habían pasado por un programa de seminario acreditado era algo inaudito cuando el pastor Mitchell comenzó a hacerlo. Estábamos rompiendo nuevos caminos y fue a través del discipulado. ¿Ves? Las personas naturalmente buscarán respuestas a las preguntas que tienen. El versículo 25 dice, y cuando lo encontraron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Ves? Se referían a él como Rabí. Y ese era un título reservado para los eruditos y maestros judíos, especialmente aquellos que estudiaban o enseñaban la ley judía. Era un término de respeto. Tenían preguntas y reconocieron que Jesús podía tener las respuestas. Esto era ellos diciendo, oye, entendemos que no eres normal, no eres como nosotros, eres alguien que está por encima de nosotros. ¿Sabes más, rabino? Esa es la pregunta. ¿Cuándo llegaste aquí? Jesús respondió en el versículo 26. Les dijo, en verdad les digo, me buscáis no porque visteis señales, sino porque comisteis hasta saciaros de los panes. Verás, Jesús aquí no solo podía ver el exterior de que buscaban respuestas, sino que también veía que buscaban comida. Muchas veces las personas buscan solo lo que quieren, lo que les hace sentir bien, lo que desean. Y Jesús podía ver eso en ellos. Y aunque reveló esto desde el principio, ¿cuántos de nosotros sabemos que a veces las personas insisten en que lo que es la verdad no es la verdad? ¿Ves? Inmediatamente Jesús les dice, me buscan por beneficio personal, pagué la cena y quieren que pague de nuevo. Mira, esto no los aleja, siguen haciendo preguntas. En el versículo 28 dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Versículo 29, Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él ha enviado. Y conocemos la historia, ellos creyeron y vivieron felices para siempre. Number incorrecto, eso no sucede, nunca sucede. Para cualquiera que haya discipulado a hombres, que haya sido pastor de una iglesia, o incluso si solo has trabajado en la iglesia de tu madre, sabes que eso no es lo que sucede. Y Sari, versículo 30. Entonces le dijeron, entonces, ¿qué señal haces tú? Acababan de ver a 5,000 personas ser alimentadas y le están preguntando de nuevo, ¿qué señal haces? Que podamos ver y creer en ti. ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, Él les dio pan del cielo para comer. Mira, ahora están citando las escrituras. Le están diciendo, che, muéstranos pruebas. ¿Ves? Aquí comenzamos a ver que estamos lidiando con algo de religiosidad. Hay algo de religiosidad empezando a manifestarse. ¿Sabes? Déjame decirte algo. Las personas religiosas buscarán señales y maravillas en lugar de frutos. No importa lo que puede hacer, no quién es. Y tenemos que tener cuidado. Cuando la gente viene, actúan como si desearan ser discipulados, pero hay algo que no está del todo bien. Jesús aquí está identificando algo. Mira, Jesús les dice en el versículo 32, Jesús les dijo, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Entendemos que está hablando de sí mismo. Y si se hubieran detenido a comprender, a realmente escuchar, tal vez habrían entendido también. Pero en el versículo 34 le dijeron, Señor, danos siempre este pan.
No sé tú, ¿no suena un poco religioso eso? Oh, dame ese pan siempre. ¿Ves? Todavía están pensando en la comida. Siguen pensando en lo que quieren. Tenía miedo de poner eso allí porque alguien iba a juzgarme. Alabado sea Dios, están pensando en el milagro de ayer, la lucha de los 5,000, 12 cestas de sobras. ¿Cuántos de ustedes a veces tienen invitados y ustedes solo se sirven un poquito porque, ya saben, quieren sobras? Están esperando a que sobre algo. No estoy diciendo que seas religioso por hacer eso. Por favor, no digas, el pastor Greg dijo que no seas religioso. Eso no es lo que significa ser religioso. Pero aquí están pensando en el milagro de ayer, lo cual es genial. Pero porque están tan concentrados en el milagro de ayer, no pueden ver lo que tienen frente a ellos hoy. Y esto es algo que verás al discipular a la gente. Lo curioso es que a medida que continuamos, intentaré avanzar rápido en esto. Estamos viendo que en solo una interacción con un grupo de personas, Jesús pasa por todo tipo de lo que vemos en el discipulado. Todas las cosas, a todos los diferentes niveles y cosas que, sin importar cuál sea la revelación para estas personas, no era suficiente. Y cuando se trata de personas que están del lado de lo religioso, nunca será suficiente. Siempre buscarán lo próximo grande, la siguiente moda sensacional. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Él deja atrás las parábolas. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. No sé tú, pero eso fue algo que me atrajo a seguir a Cristo. Cuando pisé la iglesia por primera vez, estaba roto, tenía hambre, tenía sed, quería más de la vida. Jesús aquí les está diciendo, yo soy el pan de vida, no tendrán hambre jamás. Tu vida estará llena. Cree en mí y nunca tendrás sed, nunca querrás más, porque estarás satisfecho. Mira, incluso las respuestas más claras que les das a algunas personas no serán suficientes. Vemos en el versículo 41 que Jesús ha sido muy amable con ellos. Probablemente más amable de lo que la mayoría de nosotros habríamos sido. Versículo 41. Entonces los judíos murmuraron acerca de él porque dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, he descendido del cielo? ¿Cuántas veces nos encontramos con discípulos que aunque no te lo digan en la cara, dirán a tus espaldas, es solo un hombre, no voy a seguir a un hombre, por eso no voy a la iglesia, porque el pastor es humano. Bueno, sí, soy humano, no soy una persona lagarto. No soy un extraterrestre. Sí, soy humano. Mira, pero la cuestión es que quieres que la persona que te esté guiando entienda lo que es ser tú, lo que es ser humano, lo que es haber pasado por algunas cosas. Mira, Jesús podría haber bajado como un ángel y algún ser que ya sabes, solo estuviera flotando y no tuviera que lidiar con el calor. Me he detenido a pensar a veces por qué Jesús eligió venir hace 2000 años cuando no había plomería interior, cuando no había coches, donde no había lujos como los que tenemos hoy, incluso este aire acondicionado. O tenías personas que ibas a su casa y tenían sirvientes designados que lavaban tus pies. No sé tú, pero a mí no me gusta que la gente toque mis pies. No voy a pedirle a nadie que levante la mano por eso, pero yo no. Personalmente prefiero mantener mis zapatos puestos, muchas gracias. Pero ellos vivían en una época diferente, Jesús, y fue intencional que Él viniera cuando lo hizo. Dios sabía cuándo era el momento adecuado, pero pudo haber venido cuando todos los lujos estaban disponibles. Teléfonos celulares, todo, pero vino en ese entonces. ¿Por qué? Porque no tenía problema en hacerse humano para entender la condición humana. Pero habrá personas que no importa lo que hagas, no importa cuánto intentes impartirles,
Simplemente nunca lo entenderán. ¿Ve? Esto puede volverse muy frustrante. Al final no importaba lo que dijo Jesús. Fue de mal en peor. Versículo 52. Los judíos entonces discutieron entre ellos mismos. ¿Sabes cuál es la parte triste de todo esto? Esto ocurrió en la sinagoga. Esto ocurrió en la iglesia. Jesús hablándoles en la iglesia. Y pasó de murmullos a que discutieran entre ellos. Versículo 60. Y cuando muchos de sus discípulos lo oyeron, dijeron, esta palabra es dura. ¿Quién puede escucharla? Versículo 66. Y después de esto, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. La realidad del discipulado es que no todos lo entenderán, no todos lo van a entender. Y eso es algo difícil. Mira, el discipulado no se enseña con palabras. Jesús trató de hacerles saber, oye, estoy aquí mismo, solo tienes que seguirme. Tengo todo lo que necesitas, te ayudaré. Pero no se enseña con palabras, se demuestra con acciones. Mira, damos el ejemplo con lo que hacemos, quiénes somos, cómo vivimos, nuestras prioridades, la forma en que criamos a nuestros hijos, la manera en que tratamos a nuestras parejas, cómo adoramos. Déjame decirte algo, discípulo, no estás adorando. Un día sales al campo, vas a tener una iglesia muy silenciosa. Ahora, no estoy diciendo que salten y corran por los pasillos. No, estoy hablando de si tu gente puede verte adorar. ¿Pueden ellos, alguien te ha visto aferrarte a la presencia de Dios en la asamblea? Oh, bueno, yo adoro en mi coche. Bueno, eso es genial, pero ¿lo harás frente a alguien más? ¿Ves? Porque eso es para Dios. Como oras. Todo lo que hacemos como seguidores de Cristo es como demostramos lo que significa seguir a Cristo. Hay cosas que hacemos como compañerismo, predicación en la calle, alcance, seguimiento, llamado al altar, estándares para el ministerio, responsabilidad y disciplina. Todas estas cosas pueden ser muy difíciles de explicar con palabras. Si tomas a alguien nuevo y no hagas esto. Entiendo que hay personas bien intencionadas que lo intentan, pero no sientes a alguien e intentes explicar la comunión con palabras. No lo harás, alejarás a la gente. ¿Por qué? Porque si un Jesús le hubiera dicho a Pedro un día, oye, ven y sígueme, pero oye, solo para que sepas, un día serás crucificado cabeza abajo. Te garantizo que su decisión habría sido muy diferente. Cuando llegó el momento, lo negó a Cristo 3 veces. La tercera vez, ella le dijo, eres uno de ellos porque hablas como él. No sé si sueno como el pastor Corey, no lo creo. Pero sí, hay algunas personas que predican exactamente como sus pastores. Hasta los amens y el todo. Y eso es bueno. No hay nada de malo en eso. Mira, pero ella dice, te pareces a ellos. Así que, ¿qué hizo él? Soltó maldiciones para demostrar que no era un discípulo de Cristo. Jesús no le dijo el final de la historia. ¿Por qué? Porque era algo que tenía que construirse con el tiempo. No habría sido capaz de manejar la realidad. El discipulado no es contarle a todo el mundo la historia de terror, diciéndoles esto es lo que podría pasar. No. Mira, porque el asunto es que cuando decides entregar tu vida por Cristo, si alguna vez llegara a ser un mártir, ha habido toda una vida de decisiones que te habrán llevado a eso. Una construcción de una relación, un amor por Cristo, amor por Dios, un amor por lo que Cristo hizo por ti. Estaba hablando con uno de los hermanos allí en mi iglesia y él decía que mostró a sus hijos por primera vez la pasión de Cristo. Como sabes, si has visto esa película, es una película muy impactante. Mel Gibson, cuando la hizo, fue una película difícil de hacer, porque lo hicieron muy gráfico, muy real. Intentaron realmente mostrar lo que le hicieron a Jesús. Cuando eres un discípulo de Cristo, tu corazón es seguir a Cristo. Lo sigues hasta la cruz. Pero como comunidad hacemos estas cosas.
como predicar en la calle y el alcance, seguimiento, todas estas cosas que mencioné. ¿Por qué? Porque ayuda a generar un espíritu en una persona para salir de su zona de confort. La cosa es que no todos lo entenderán, no lo harán. Versículo 65. Dice, así que añadió, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre provea el camino. Mira, este versículo es Jesús diciendo, no todo el mundo puede ser un discípulo. Algunas personas simplemente no están hechas para eso. Pero la realidad de lo que somos como cristianos, cuál es nuestro llamado como seguidores de Cristo, ya seas un ministro del Evangelio, ya seas un pastor, ya seas un trabajador en la iglesia, ya seas simplemente un miembro regular, lo que te consideres a ti mismo como un miembro regular de la iglesia. Cristiano, no estamos llamados a ser cristianos. Nuestro llamado es a ser discípulos y Dios los traerá al proporcionar a aquellos que Él elige el camino a tu iglesia. Mira, eso es algo que Dios hace y estoy agradecido con Dios por eso, porque estoy en la iglesia hoy debido a la decisión de alguien de invitarme a su iglesia. Y estoy agradecido por eso, que este hombre no tenía miedo de invitarme a una iglesia a la que me tomó 45 minutos llegar. Tuve que pasar la iglesia de McCallum para llegar a la iglesia de Weslaco. No sé si algunos de ustedes saben esto, pero me dieron la oportunidad de unirme a la comunidad de la iglesia McCallum. Así que no tenía que ir tan lejos. Pero entendí en aquel entonces y honestamente pudo haber sido por ignorancia y también pudo haber sido porque le tenía miedo al pastor Román. Yo llevaba como 3 meses en la congregación. Él había estado aquí por poco tiempo, como 6 meses, pero ya había historias como... Y sabes que están exageradas. Conozco al pastor Roman ahora personalmente y es un gran hombre de Dios, pero en ese momento había muchas historias circulando. Y me dije a mí mismo, no, ¿sabes qué? Yo solo me quedo aquí. Lo que no sabía, sin embargo, es que mi pastor iba a haber un cambio pastoral. Y 6 meses después de unirme a la comunidad, ese cambio pastoral ocurrió. Eso fue difícil, fue muy difícil. Tuve que tomar una decisión. ¿Iba a seguir a un nuevo hombre de Dios? ¿O seguir pensando en el pasado? Y le agradezco a Dios que elegí seguir al nuevo hombre de Dios. Y esa es una decisión que todos tomamos, independientemente de si alguna vez experimentas un cambio pastoral o no. El discipulado no es seguir a un hombre, es seguir al hombre de Dios que Dios ha puesto sobre ti. Porque la expecta a nosotros, sabemos al menos en nuestra congregación, podemos tener la seguridad. No sé sobre otras iglesias. ¿Quieres arriesgarte en otro lugar? Eso depende de ti. Pero sabemos que aquí los hombres de Dios que son confiados con nuestras iglesias son hombres que han demostrado ser seguidores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque siguen a su pastor que es seguidor de Jesucristo. Y podemos saber eso, podemos tener esa garantía. Así que podemos poner nuestra confianza y nuestra obediencia en estos hombres sabiendo que ellos nos van a llevar a nuestro destino. Pero aquí vemos que Jesús no estaba teniendo esa victoria en este momento. Dice en el versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también vosotros queréis iros? ¿También os queréis ir? Y luego Simón Pedro, hay que amar a Simón Pedro. Puede que haya sido muchas cosas, pero obviamente era el portavoz del grupo. Siempre hay un discípulo así, alabado sea Dios. Entonces Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y hemos llegado a saber que tú eres el Santo de Dios. 5,000 el día anterior, 12 al día siguiente. ¿Cuántos de nosotros entendemos cómo se siente eso? Conozco pastores que han estado pastoreando durante mucho tiempo. Sabrá cómo se siente cuando ocurren cosas y están fuera de su control y solo tienes que confiar en Dios. Pero entonces estarán esos 12, esas personas que ellos tomaron la decisión de ser discipulados. Verás, lo hacemos por ellos. Lo hacemos por todos los que estén dispuestos. Pero en última instancia,
el discipulado. El verdadero discipulado es para aquellos que realmente quieren ser discipulados. No es para todos. Estamos llamados a ir y a ser discípulos y no depende de nosotros, como pastores o como miembros de nuestra iglesia, discipular solo a aquellos que creemos que lo merecen. Depende de ti como individuo decidir, ¿quiero ser discipulado? La gente pregunta, ¿Dios te enviará al infierno? No, te enviarás tú mismo al infierno. Esa es la verdad. Dios no te envía al infierno. Él tiene que sentenciarte. Es por la deuda que debes que serás sentenciado en consecuencia. Es lo mismo con el discipulado. Si no estás dispuesto a ser discipulado, no culpes a nadie más por tu falta de disposición. No es culpa de nadie más, es una decisión personal. Es una elección personal. Entonces, ¿cómo haces discípulos? Voy a repasar esto rápidamente. Hacer discípulos requiere que lideres. Si tienes el corazón para hacer discípulos, entonces tendrás que aprender a liderar. Pero para liderar, debes aprender a seguir. Jesús dijo, si alguien quiere ser el primero, debe ser el servidor de todos. No puedes hacer discípulos a menos que tú mismo hayas servido a otros. No hay manera, no puedes hacer discípulos efectivamente si no has aprendido a someterte a la autoridad espiritual. Si sientes un llamado a predicar, primero necesitarás aprender a someterte a tu pastor y buscar activamente el discipulado para que un día seas efectivo en hacer discípulos. Verás, hacer discípulos no es un don del Espíritu, no es un llamado, no es un ministerio. Bueno, estoy llamado a ser discípulos, pastor. Ve a hablar con tu pastor, dile eso. Eso no es un ministerio. Tenemos discipulado para hombres, porque es algo activo que hacemos. Es como darle un poco de brillo al coche, ya sabes, como darle un pequeño ajuste, un extra. Estamos trabajando hasta tarde hoy para tener este coche listo. Eso es lo que son los discipulados para hombres. Pero no construimos nuestras iglesias sobre los discipulados para hombres. Porque el discipulado es algo que sucede todos los días. Mira, el discipulado es simplemente elegir seguir a Jesús. Y alguien eligiendo seguirte siguiendo a Jesús. ¿Ves? El discipulado requiere no solo la disposición a seguir, sino también una obediencia activa a Cristo, una entrega de la propia voluntad, y requiere la disposición a someterse a aquellos en autoridad espiritual sobre nosotros. El discipulado no es simplemente el acto de guiar a otros, es la elección de libre albedrío de alguien que ve tu obediencia, tu fidelidad y elige seguirte para ser como tú. En resumen, aquellos que eligen seguir tu discipulado se volverán como tú. ¿Eso suena aterrador? Debería, porque tiene que ser un chequeo espiritual, un examen del corazón. Estarás clonándote a ti mismo, impartiendo tu espíritu en otros. La gente ve tus victorias, tus bendiciones, el dominio que tienes en tu camino espiritual. Van a quererlo, van a gravitar hacia ti. Mira, la predicación del Evangelio naturalmente atrae a aquellos que realmente quieren seguir a Jesús. Vas a atraer a personas que quieren ser discipuladas. Te advierto, no culpes a tu predicación de la verdad por la falta de fruto espiritual. Tu fruto espiritual personal estará determinado por cómo eres. ¿Cómo exhibes el amor de Cristo? ¿Qué tan sinceramente sigues? ¿Sigues a Cristo o te dejas llevar por tus propias emociones? Déjame decirte algo, si eres un hombre emocional o incluso una mujer emocional, sería muy difícil realmente discipular a alguien, porque no tiene nada que ver con cómo te sientes. Tiene que ver con lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo y lo que nos enseñó. Y eso es lo que hacemos. No enseñamos lo que se siente bien, enseñamos lo que es correcto. Mira, el liderazgo frustrado ocurre cuando alguien dirige con palabras y no con hechos. Así es como también los discípulos frustrados pueden convertirse. Cuando vivimos en voz alta, nuestro seguimiento, nuestro deseo de seguir a Cristo, otros hombres seguirán. Verán, discípulo no es un título, es una acción.
Es un subproducto que ocurre naturalmente de tu elección personal de seguir a Jesús y someterte al liderazgo. Necesitas mantener tu enfoque en por qué hacemos lo que hacemos. Nunca te subas tanto a tu caballo alto, tu caballo blanco, que olvides que eres simplemente un discípulo de Jesús y no Jesús mismo. Hay muchos hombres que actúan como si fueran Jesús él mismo. Lamento decirte, no eres Jesús. No lo eres. No permitas que el éxito, el crecimiento de la iglesia u otras victorias alimenten tu espíritu orgulloso. Eso se transmitirá a tus discípulos. He visto iglesias donde los discípulos pueden ser muy orgullosos. ¿Por qué? Porque obtienen eso de su pastor. Y mirarán con desprecio a otras iglesias. Y no estoy hablando fuera de nuestra comunidad, estoy diciendo que lo he visto dentro de nuestra comunidad. Es algo con lo que tienes que tener cuidado. El nivel de tu humildad también se transferirá a tu gente. Solo tienes que recordar, si uno de tus discípulos un día tiene un fracaso moral o cualquier tipo de fracaso, no significa que los hayas fallado. O que compartas en el fracaso, no puedes culparte, porque nuevamente todo lo que hacemos trata de elecciones personales. Jesús no podía darse la vuelta y decirse a sí mismo, oh, no debería haber dicho eso. No, les estaba diciendo la verdad. Yo soy el pan que deben buscar. No se preocupen por el pan en una canasta. Estarán bien pasando un poco de hambre, pero estoy aquí mismo ahora. Ellos eligen alejarse, eso es su responsabilidad. Mira, Tomás no creyó a los otros discípulos. Dijo, no, a menos que pueda ver los clavos, tocarlos, poner mi mano en su costado, no creeré. Cuando Jesús finalmente se presentó, no reprendió a Tomás. Lo que hizo fue decir, oye Tomás, estoy aquí, pon tu mano ahí, pon tu mano en mi costado, soy realmente yo. Extendió gracia, no dijo, oh, eres un incrédulo, ¿cuánto más debo, qué más debo mostrarte? No, ¿por qué? Porque Tomás no era un rebelde, simplemente estaba siendo honesto. ¿Sabes qué? Creeré cuando lo vea porque lo vi morir. Jesús entiende que no siempre vamos a estar, ya sabes, sintiendo en lo mejor, sabiendo que habrá momentos en que nuestra humanidad saldrá a relucir. Y como pastor, como líder, como alguien que dirige a hombres, a veces tendrán debilidades, oportunidades. Construimos a partir de eso. Pedro tenía miedo de caminar sobre el agua. Eso no fue culpa de Jesús. Jesús estaba caminando sobre el agua. Pero Jesús pudo decirle, oye, ¿por qué dudas? Mira, tenemos discípulos en nuestras iglesias, pero a menos que los dejemos salir y lideren un alcance que no vea frutos, hacer un llamado al altar donde nadie levanta la mano, orar por los enfermos y nadie se cura, a menos que les dejemos dar esos pasos, ellos mismos nunca verán lo que necesitan trabajar. No puedes contárselo a todos. Esto no es un libro como aquí. Esto es, estudia esto, hazlo. Eres un discípulo, serás victorioso. Sí, la Biblia sí, pero no hay manual para el discipulado. Es alguien eligiendo ponerse en situaciones en las que podría fallar y dejando que alguien que los está discipulando los deje fallar. Y no estoy hablando moralmente, estoy hablando de, nuevamente, he estado en llamados al altar donde olvido hacer cosas básicas. Mi pastor me apartará y dirá, oye Greg, buen trabajo, pero tal vez quieras pensar en esto. Y mi pastor me inculcaba. Y agradezco a Dios por eso, porque sabes que es bastante obvio, realmente no puedes hacer un llamado al altar sin la palabra de Dios a tu lado. Sí, tenía mis notas, pero no tenía la Biblia conmigo. Y adivina qué, mi pastor es quien me ayudó a ver que, oye, no puedes hacer eso de manera efectiva a menos que tengas tu Biblia. Hay algo espiritual, eso simplemente muestra algo. Entre otras cosas, tantas cosas que mi pastor me ha impartido y lo he visto hacer. Nunca había visto a un hombre abrirle la puerta a su esposa cuando ella se subía al coche hasta que vi a mi pastor hacerlo. Entonces comencé a hacerlo. Es esas pequeñas cosas que podrías decir,
Bueno, eso no me va a mandar al infierno. No, pero vas a ayudar a tu matrimonio. Ayudarás a tu matrimonio. A veces los discípulos no van a ser afilados al principio. No. Recuerdo cosas como el pastor Corey, la primera vez que me tuvo, bueno, creo que no, fue el pastor Murillo cuando aún estaba allí. Él fue el primero en pedirme que orara para terminar el servicio. Y seré honesto, me asusté. No recuerdo por qué oré. No recuerdo si era un viaje. No creo que haya dicho nada correcto. Pero ¿sabes qué hizo? Me puso en jaque. Porque me mostró que mi vida de oración no era lo que debería haber sido, porque debería haber sido capaz de orar. Debería haber sido capaz de orar en voz alta. Incluso antes de que estuviera dando la ofrenda fielmente, la daba de manera esporádica. Pero ¿sabes qué me convenció de verdad para dar? Que el pastor Corey me pidiera que orara por la ofrenda. Hombre, el Espíritu Santo puede ser muy poderoso. Alguien que quiere ser discipulado, el Espíritu Santo intervendrá y se asegurará de hacerte saber que no estás haciendo bien y necesitas arreglarlo. De eso se trata el discipulado. El discipulado es guiar a las personas a Cristo para que puedan ser guiadas por Cristo y luego puedan guiar a otros a Cristo y continuar ese ciclo. Mira, no estoy allá afuera, Woman Dui Zhao Yan, estamos todos solos. No estamos todos solos. No quiero que parezca que estamos todos solos, pero mi pastor no está allá afuera. Greg, ¿qué estás haciendo, Greg? ¿Qué está pasando? No, él me discipuló. ¿Sabe lo que me enseñó? Y él sabe que estamos ahí haciéndolo. Agradezco a Dios que tengo un pastor dispuesto a tomarse el tiempo para discipularme. Tendrás algunos éxitos, tendrás algunos fracasos. Pero sabes que el discipulado es verdaderamente el núcleo de nuestra comunión. 4,000 iglesias. Casi cada iglesia es guiada por un hombre que fue discipulado por otro discípulo. No por el mismo Jesús. Había otro hombre que siguió a Jesús en obediencia a lo que Jesús enseñó. Cómo Jesús vivió y cómo Jesús dio su vida por nosotros. Para ser discípulos debes ser un discípulo. Debes seguir a Cristo. Debes ser enseñable. Tu fidelidad, tu ejemplo, tu testimonio serán lo que inspire a otros a seguir tus pasos. Y juntos continuaremos teniendo un impacto global. Eso es todo lo que tengo para ustedes esta mañana. Alabado sea Dios. Hola amigo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Vale. Es bueno estar en McAllen. Amén, una vez más. Amén. Agradezco al pastor la oportunidad que me dio una vez más, amén, para predicar en esta conferencia. Y así que vamos a seguir desde aquí. Espero, yo no voy a interrumpir su descanso para donuts. No debería. ¿Sabes? No predico tanto tiempo. Amén. Así que puedo ver claramente ahora. Amén. Pero me lo voy a quitar porque no puedo ver mis notas con ellos. Y aquí vamos. En Marcos capítulo 10, versículo 35 y adelante. Estaba leyendo, en realidad este sermón lo obtuve. El año pasado iba a predicar este sermón, así que tenía el sermón. Cuando recibí el programa pensé, sé lo que voy a predicar, básicamente. Y sentí esa paz. Desde enero o febrero ya tenía este sermón terminado. Y el año pasado estaba leyendo nuestro pan diario. Es un devocional cristiano, básicamente, que leo todos los días. Y esta es una historia que inspiró este sermón. Y la historia, la ilustración, dice: el libro Talentos Ocultos narra los preparativos para el vuelo espacial de John Glenn. Las computadoras eran inventos novedosos en 1962, propensas a fallos. Glenn no confiaba en ellas y estaba preocupado por los cálculos para el lanzamiento. Sabía que había una mujer inteligente en la parte de atrás, en la sala trasera, que podía realizar los cálculos. Él confiaba en ella. Si ella dice que los números están bien, dijo Glenn, estoy listo para ir. Katherine Johnson, voy a mostrarte una foto de la dama, creo que la tienen ahí con suerte. Katherine Johnson, esa es la dama, básicamente es la década de 1950. Era una maestra y madre de 3 hijos. Amaba a Jesús y servía en su iglesia. Dios había bendecido a Katherine con una mente extraordinaria. A finales de los años 1950, la NASA la seleccionó para ayudar con el programa espacial. Era la mujer brillante de Glenn.
una de las computadoras humanas que contrataron en ese momento. Los cálculos de Katherine Johnson confirmaron la trayectoria del curso. El lanzamiento de Glenn en órbita fue como alcanzar el Diana en el blanco. Básicamente esta señora calculó, hizo algunos cálculos, básicamente las computadoras y todo eso, y lanzaron a este hombre. Esto es antes de que aterrizaran a alguien en la luna. John Glenn, básicamente, orbitó la Tierra en el espacio, básicamente, y tuvieron que hacer muchos cálculos preparativos, y este hombre estaba básicamente esperando. Ya sabes, él confiaba en esta mujer. Dijo, si ella hace las cosas bien, iré. Así que aquí tenemos a este hombre, John Glenn, que estaba a punto de entrar en órbita para dar la vuelta a la Tierra en el espacio. Y como dije, él está esperando el cálculo. Está esperando que los números sean correctos antes de aceptar. Y escúchenme, iglesia, en nuestro camino con Dios podemos ser mucho como Él. Queremos que todo esté en orden para que nosotros podamos responder. Decir que sí. Y no tendremos un impacto global, a menos que las parejas, los matrimonios, los discípulos estén dispuestos a decir, estoy listo. Iré, no importa, no estoy mirando los números. Iré, no importa qué. Puedes poner la imagen, amén. Entonces la porción de la escritura que estamos a punto de leer, Juan y Jacobo, ellos se acercan a Jesús y hacen una petición. Él dice, ¿sabes qué, Jesús? Queremos que tú nos... cuando llegues a la gloria, queremos que nos pongas, yo quiero sentarme a tu mano derecha y mi hermano Jacobo quiere sentarse en el otro lado, básicamente. Y eso es básicamente lo que quieren. Entonces, Jesús les dice que no saben lo que están pidiendo y Él procede a interrogarlos. Él dice, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, va a suceder todo esto. Y después de que responden, dicen, no, estamos dispuestos. Queremos hacer esto. Les dice que la copa de la que Él beberá, ellos tendrán que beber, lo que significa que tendrán que servir hasta el final y morir como mártires. Amén. Eso es básicamente lo que les está diciendo. Y, bueno, ¿sabes qué otra palabra para mártires? Bueno, eso es otro sermón, no voy a decir nada. Así que esta mañana predicaré un sermón titulado ¿Listos para ir? ¿Listos para ir? Marcos capítulo 10, versículo 35. Hasta el 45. La Biblia dice, entonces Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Dios, haz lo que quiero que hagas por mí. Amén. Quiero que respondas esta oración, quiero todas estas cosas para mí, básicamente. Eso es lo que vienen a decirle a Jesús. Y Él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Le dijeron, Juan, concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu gloria. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Entonces Jesús les dijo, ciertamente beberán la copa que yo bebo. Y con el bautismo con que soy bautizado serán bautizados. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío dar, sino para aquellos para quienes está preparado. Y cuando los 10 lo oyeron, comenzaron a disgustarse mucho con Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó a sí mismo y les dijo, saben que los que son considerados gobernantes sobre los gentiles se enseñorean de ellos y sus grandes, los grandes ejercen autoridad sobre así, pero entre ustedes no será así, sino que el que desee hacerse grande entre ustedes será su servidor, y quien de ustedes desee ser el primero será el esclavo de todos. Porque incluso el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate. Por muchos, oremos esta mañana. Padre Celestial, necesitamos tu gracia, misericordia sobre nuestras vidas, Padre Dios. Dame las palabras para hablar, una palabra oportuna, Padre, a tu pueblo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dijo, amén. Amén. Quien quiera que esté despierto, listo para ir. Amén. Déjame hablarte primero sobre despliegue, hablar de despliegue. El despliegue militar es el movimiento de fuerzas armadas. Y un ejemplo sería cuando una unidad con base en los Estados Unidos es desplegada a otro país para entrar en una zona de combate.
El despliegue no está restringido al combate. Las unidades pueden ser desplegadas por otras razones, tales como ayuda humanitaria, evacuación de ciudadanos estadounidenses, restauración de la paz o mayor seguridad, como lo que hicieron en la frontera, básicamente recientemente, que enviaron el despliegue de tropas en el frontera con México. Básicamente eso es un despliegue militar. Así que cuando yo estaba en el ejército, recuerdo que estábamos asignados a la primera división de infantería en Fort Hood, allí en Texas. Yo no estaba en Texas, estábamos en Missouri y estábamos asignados a la unidad mecanizada, la infantería, primera división de infantería, que son los tanques que van y, ya sabes, básicamente destruyen todo en guerra. Entonces, lo que pasa, éramos una unidad de ingenieros de combate, envían los tanques al frente y los tanques se encontrarían con un campo de minas o un obstáculo. Nos llamaban a nosotros los ingenieros de combate, íbamos delante de ellos y despejábamos el camino básicamente. Teníamos que limpiar campos de minas, obstáculos, volarlos en pedazos y todo, y luego pasaban. Eso es básicamente lo que haríamos. Así que nuestra unidad fue llamada para estar lista. Después de que nos llamaran para ir a la guerra, tendríamos que estar listos en 72 horas, que son 3 días. 3 días, tienes que equiparte y todo. Básicamente tienes que estar listo. Esto significaba que teníamos que tener nuestra casa en orden, nuestras finanzas. Tenías que vacunarte, todo tipo de vacunas. Tenías que estar en buena forma física. Déjame decirte algo sobre estar en forma físicamente. ¿Me ves? Yo. ¿Sabes que me gusta correr? Me gusta hacer ejercicio. Y a medida que envejeces, lo necesitas más. Me ves delgado ahora mismo, pero soy grande ahora mismo. Estoy serio. Es solo una broma seria que se ha hecho. Así que, pero déjame contarte sobre esto. Estar en forma físicamente es una disciplina de por vida. Mira, no puedes ser un sedentario como soldado. Y cuando te llaman a la guerra, espera estar físicamente en forma y responder a los desafíos. Va a ser muy difícil. Y eso es una palabra de advertencia para a mis hermanos y hermanas aquí. Amén. A medida que envejeces, vas a necesitar cuidar de tu cuerpo. Amén. No nos estamos haciendo más jóvenes. Tengo 50 años, como dije. Y no me estoy haciendo más joven. Necesito continuar esto. Eso no está en este sermón. Amén. Así que, entonces tienes que hacer todas estas cosas. Amén. Tendrás que desvincularte cuando estés de despliegue de la familia. Amén. Cuando los soldados son desplegados, su familia se queda atrás. Se quedan atrás cuando van a la guerra, no eligen una fecha, no dicen, nos vemos en tal y tal lugar para las vacaciones familiares. Amén. No haces eso. Si tienes un llamado, entonces estamos bajo órdenes. No puedes hacer lo que quieres, no puedes hacer lo que quieras. Bajo órdenes, amén. Segunda, Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Como soldado de Cristo estamos de guardia 24/7. Jesús, Él vio la ministra, Él vio la necesidad de ministrar por todos lados. Él estaba con sus discípulos como el pastor, Moreno estaba predicando, pero había un pequeño problema. En Mateo capítulo 9, versículo 36, la Biblia dice, pero al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban fatigadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, ore al Señor de la cosecha para que envíe obreros a su cosecha. Esto era cierto en el tiempo de Jesús y aún es cierto hoy. Falta de trabajadores. Hay personas no quieren desplegarse, no quieren desprenderse. Y estoy hablando de personas, discípulos que están en la iglesia madre, amén, o en todas las otras iglesias que están aquí. Quieren ser discípulos, amén, pero no quieren desprenderte. No quieres dejar la iglesia madre, no quieres dejar tu hogar, amén. Y hay muchas razones para esto. Estaba mirando USA Facts.
Esto fue actualizado por última vez en el año 2020, hace 5 años, y dice, ha disminuido el alistamiento militar. El alistamiento militar ha disminuido en las últimas décadas. Un poco más de 148,000 personas se alistaron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en 2020, una disminución del 58% desde 1980. Eso es mucho, eso es un gran viejo declive. Cuando 360,745 personas nuevas se enlistaron en el ejército, el Departamento de Defensa dijo que enfrenta desafíos de reclutamiento sin precedentes, ya que el 77% de los jóvenes adultos en Estados Unidos no están calificados para servir. El 77% no está calificado para ingresar al ejército. El pastor Moreno mencionó que él dice, ¿sabes qué? No todos pueden ser un discípulo como un discípulo para salir a predicar. Amén. Un seguidor de Cristo debemos ser todos. Todos podemos seguir a Cristo, pero un discípulo para salir a predicar, no todos están calificados. Las razones, 45% tienen más de una razón o condición. No pueden servir por más de una razón, básicamente. El 11% tiene sobrepeso. El 11% tiene sobrepeso y no pueden, no califican. El 8% debido al abuso de drogas no pueden calificar. El 7% es médico o físico. El 4% salud mental. El 1% es aptitud. Aptitud significa tambores, ¿sabes? No consiguen algo, no pasaron un examen, no sé, ¿sabes? Y otro 1% porque se portan mal y otro 1% es porque tienen que cuidar de un dependiente o algo así. Amén. Así que tenemos a todo este 77%, no están calificados, jóvenes adultos, no están hablando de personas mayores, ya sabes, porque tienen un límite de quién puede ingresar al ejército también. Pero uno de los artículos que leí también cuando se trata de reclutamiento es que mencionó que estos jóvenes no tenían un ejemplo a seguir. Rara vez veían a hombres militares caminando en uniforme o conocían a alguien que estuviera en el militar. Así que no tenían esta atmósfera de personas yendo al ejército. Quiero decir, muy pocos en su pueblo. Así que no le prestaron atención. Y esto habla sobre el impacto del ejemplo, el ser un modelo. Nosotros como cristianos necesitamos ser uno. Nosotros aquí en la iglesia debemos tener esta atmósfera de ser un ejemplo, amén, de una vida disciplinada, tener tu vida en orden, como dicen en el militar, las cosas correctas, ya sabes, tú ser un ejemplo para las nuevas generaciones que están viniendo, básicamente, personas recién llegados que están entrando. Necesitamos ser un ejemplo si queremos que esta atmósfera de discipulado continúe en nuestras iglesias. Así que permíteme hablarte, en segundo lugar, sobre la claridad o los peros de la vida. Claridad, el pero, los peros de la vida. Cuando seguimos una oración con un pero, estamos a punto de dar una excusa. Amén. Yo quiero hacerlo, pero ¿qué? Otra más. 1001 excusas. Y algunas más. Quiero ser un discípulo, pero voy a hacer esto, pero cuando vemos en la Biblia, cuando la Biblia menciona pero Dios, generalmente es para nuestro beneficio. En nuestra ilustración, ya sabes, este hombre, él no confiaba en la computadora. Lucas 9, versículo 57. Muchas personas dan excusas. 9, 57. Hasta 62 la Biblia dice, ahora bien, sucedió que mientras viajaban, en el camino alguien le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces dijo a otro, sígueme. Pero él dijo, Señor, déjame ir primero. Déjame significa, pero te seguiré. Pero primero déjame hacer esto. Déjame primero ir y enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Y otro también dijo, Señor, te seguiré, pero déjame primero ir y despedirme de los que están
en mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí sentados esta noche, esta mañana, le hemos dicho eso a Dios? Dios, voy a ser un discípulo este año, pero primero tengo que hacer esto. Dios, quiero realmente, de verdad, ya sabes, disciplinar mi vida para ser un guerrero de oración, pero esto y aquello. En nuestra ilustración, John Glenn dijo, no confío en la computadora, que fulano haga esto o aquello. En otras palabras, sí iremos a un lugar, solo seremos enviados si esto y aquello está en su lugar. Amén. Ahora, esto sucede en Bolivia. No sé si sucede aquí, pero he estado en Bolivia en mi segunda misión. Ay. Esta tos lleva como 4 semanas, ya estoy cansado de ella. Mis pulmones van a salir. Segunda misión en Bolivia, y esto sucede todo el tiempo. Amén. Sabes, desafío a los discípulos. Si me conoces, voy a desafiar a la gente y les digo a estos hombres jóvenes, y la mentalidad es, sé que no está en Bolivia, solo bromeando, ¿sabes? Sucede en todas partes, sucede aquí, pero en Bolivia quieres desafiarlos a que salgan al campo, a que sean ellas, ¿sabes? Discípulos al 100%, pero tienen que terminar su educación. La educación es un ídolo ahora mismo. Quiero decir, siempre lo ha sido. Amén. Sé que acabo de tocar un ídolo ahora mismo, porque muchos de ustedes están callados. ¿Y cómo? Estás tocando eso de nuevo. Sí, estoy tocándolo de nuevo. Sé que no te gusta, pero está bien. Tengo que terminar mi educación. Y eso pasa allá también, terminar la educación, terminar en la universidad y cosas así. Se gradúan entre 25 y 35 años. Luego me mudaré de la casa de mis padres, y luego viajaré un poco. Luego conseguiré una casa, la pagaré. Luego obtendré un préstamo para un coche, conseguiré un coche, pagaré ese, me casaré cuando tenga unos 45, 55 años, luego estaré listo para responder a la llamada. Después de los 65 años. Sé que estoy exagerando un poco, pero eso está muy cerca de la verdad. Amén. Y sé que pasa en todas partes. Amén. Pasa en todas partes. No es diferente en este lado del continente. El sueño americano es solo un sueño. La gente quiere tener la casa bonita, los vehículos bonitos, todo, excepto hacer la voluntad de Dios. Y no tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo para eso. Amén. Las excusas han existido desde hace tiempo, desde Adán y Eva. Que conoce la historia, amén, Génesis capítulo 3, de Dios llama al hombre y le dice, ¿sabes qué? ¿Has comido del árbol del que te dije que no comieras? La mujer que me diste, amén, la mujer. Entonces la gente siempre tiene excusas. ¿Por qué no has salido? ¿Cómo es que no te has preparado, amén, para ser un discípulo? La mujer que me diste para casarme ha venido. La elegiste, amén. Así que no culpes a Dios. Oh, la amo, pastor. Y esto, no, tú la elegiste. Ahora de repente Jezabel, amén. Y la mujer como, no voy a entrar en eso, amén. Porque entonces podrían lincharme o algo así. ¿Dónde estoy? Me perdí. Discípulo, futuro pastor, misionero, futuro misionero, necesitas lidiar con estos problemas: desapego, excusas, falta de disciplina de antemano. Lo que haces aquí, lo harás allá. Si no tienes una vida de oración disciplinada, no lees tu Biblia y solo estás jugando
y solo lo estás fingiendo, hasta que lo logras, te vas a estrellar allí. Amén. No estoy siendo... Pastor, usted está hablando negativismo y eso. No, solo estoy diciendo la verdad. Amén, te vas a estrellar. No puedes fingir hasta lograrlo, no lo lograrás. Entonces tienes que tratar con estos asuntos por adelantado. Ten en mente que tu nueva familia está en el campo misionero. Amén. Otra ciudad no está aquí. Si sales al campo misionero y siempre quieres estar en Whataburger, siempre extrañando toda la comida del valle, alabado sea Dios, amén, maravillosa comida, me encanta, pero no estoy allá en Bolivia como, ¿quieres chicharrón? Quiero carne guisada, no me meto en eso, amén. He tenido que hacerlo, tenemos que hacer un trabajo allá, tenemos que discipular a hombres, mujeres, orejas, iglesias. Amén. Ténganlas allí. Amén. Prepárenlas para la segunda venida de Jesús. NASA.d.org cuenta la historia de esta mujer. Según Johnson es la señora que te mostré. Según Johnson, Glenn pidió a los ingenieros que la chica, que es Katherine Johnson, hiciera los mismos cálculos de nuevo con la misma ecuación que había sido programada en las computadoras, pero a mano en su escritorio, en su máquina calculadora mecánica de escritorio. Supongo que una calculadora o algo así. Si ella dice que están bien, recuerda que el astronauta dijo, entonces estoy listo para irme. Sí, señor Glenn estaba listo si los números eran correctos. Pero para nosotros, escúchame, si tú, cuando sales al campo, cuando sales a pionear, ya sea aquí en los Estados Unidos o en el campo de misión, para nosotros a veces, nada nos queda claro, nada. ¿Sabes? Sales y no sabes dónde vas a aterrizar. No sabes a quién vas a conocer. Sí, las puertas se van a abrir. Amén. La palabra claridad significa el estado de tener un entendimiento mental completo, detallado y ordenado de algo. Y nosotros como cristianos estamos llamados a, toma pasos de fe, amén. Sal con fe. Dios, cuando llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, escucha lo que le dice. En Génesis capítulo 12, versículo 1, la Biblia dice, el Señor había dicho a Abraham, sal de tu tierra. Vas a ir a un país diferente, completamente diferente, de tu familia. Despréndete de tu familia y de la casa de tu padre. Corta el cordón umbilical. Amén. Corta el cordón umbilical. Corta el cordón umbilical. Corta el cordón umbilical. Corta el cordón umbilical a una tierra que te mostraré. Y está pidiéndoles, está diciendo, van a tener que actuar con fe. En otras palabras, en el proceso, al entrar al campo de misión, Dios les mostrará qué hacer. Él revelará su voluntad para tu vida. Amén. Si pudiera decirte, ¿sabes qué? Todo el tiempo que mi esposa y yo, nuestro hijo, amén, hemos tomado, hemos ido a Monterrey, hemos ido a Bolivia, regresado por acá, volviendo a Bolivia de nuevo. Es como si supiera exactamente lo que Dios quería que hiciera. No, me empujaron a hacerlo todo el tiempo por Dios. Podemos ver, ahora el pastor dijo, él sugirió esto y sentí que quería ir allí. Y yo estoy casi pastoreando con asistiendo y todo eso. He estado allá afuera por como 18 años pastoreando allá. Y apenas estoy empezando a entender que Dios está actuando aquí. No es mi hacer, no son mis decisiones. Es como si Dios me hubiera empujado a hacerlo. Todo lo que hemos pasado es Dios, no es mi hacer. En medio de todo esto, Abraham fue el comienzo de la bendición para los gentiles, que somos todos nosotros. Con su descendencia, las tiendas tendrían que ampliarse y los patios fortalecerse. Necesitamos entender que Dios está con nosotros. Mateo 28, 19. Id pues, y haced discípulos de todas las naciones,
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. De la era, Josué 1:9, no te he mandado yo. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y estas son nuestras órdenes. Ve y haz discípulos y no tengas miedo. Voy a ir contigo, pero no puedo hacer esto, no puedo hablar, no puedo hacer esto. Yo no puedo cantar, cualquier cosa, ya sabes. Dios está contigo. Si Él envía, Él equipará y Él proveerá. Necesitan entender, algunos de ustedes tienen miedo, algunas parejas aquí que necesitan irse, se preguntan, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? En el proceso tienes que empezar a caminar en fe. Dios te va a ayudar. Déjame hablarte por último antes de que entren, no voy a caber. Tenemos un buen descanso. Déjame hablarte por último sobre estar listo para ir, listo para ir. No sé si te has dado cuenta, pero la segunda venida de Jesús está más cerca de lo que pensamos. Amén. El año pasado, el primer aniversario de los ataques en Israel, 2023, el 7 de octubre, el año pasado, octubre, 7, 2024. Irán, ¿recuerdan eso? Ellos enviaron muchos misiles hacia a Israel. Recuerdo las noticias, mi hermano me envía, no pude enviar el enlace. Amén. Te iba a mostrar. Mis hermanos, 2 de mis hermanos se hicieron judíos, así que viven en Israel. Uno de mis hermanos, uno de mis sobrinos, él está en el ejército israelí. Así que me envió un video de 7 de octubre de 2000 cuando Irán está bombardeando Israel. Es de noche y mi hermano dice, oye mira, y me está mostrando. Y las bombas están cayendo por todos lados. ¿Sabes? Ves los misiles entrando, es de noche y ves los otros interceptando. Hay otro por aquí, hay otro. Iba a mostrártelo, pero no pude subirlo a la cosa. Así que te digo esto porque ya sabes, Jesús va a regresar. Israel se está preparando, amén. Estamos en los últimos días. Necesitamos estar vigilando y orando. No hay tiempo para vacaciones, no hay tiempo para posponer el llamado de Dios. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. ¿Estás listo para irte? ¿Está tu casa en orden? ¿Tus finanzas están en orden? ¿Tu relación con Dios, con tu pastor, amén, con tu esposa? Perdón. Porque si no tienes una buena relación con tu esposa, no vas a ninguna parte, amén. Ella dice no, ella se detiene, no vas a ir a ninguna parte, amén. Así que tienes que tener estas cosas en orden. John Glenn dijo, los números cuadran. ¿Estás pensando de esa manera? Todo se está acomodando, así que estaré listo para ir. Esta semana, déjame decirte, nunca vas a estar listo para ir. Nunca vas a estar listo para ir. Solo tienes que hacerlo. Amén. Solo tienes que salir ahí, dar un paso de fe. No hay tiempo que perder. No estamos hablando de perfección. No estamos diciendo que seamos predicadores perfectos. Amén. Si piensas, no soy como tal y cual, esto y aquello. No estamos hablando de perfección. Solo de estar dispuesto a hacer algo específico. La voluntad de Dios para tu vida. Tal vez no estás llamado a ser matemático, pero Dios te ha llamado a hacer otras cosas. Efesios capítulo 4, versículo 7, la Biblia dice, sin embargo, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial conforme a la generosidad de Cristo. Esa es la nueva traducción viviente. Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial conforme a la generosidad de Cristo. Todos somos parte del cuerpo. Cada parte tiene algo que hacer en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene algo que ver con el lanzamiento, permanecer, apoyar. William Barclay, antiguo predicador y comentarista bíblico, te voy a mostrar una imagen que está allí. Describió una antigua moneda romana que mostraba un buey debajo de un altar y un arado. Estaba tratando de buscar esto en realidad, porque es William Barclay. Y estaba, que es una moneda romana. Voy a buscarla para poder darte la imagen. Pero en realidad no es una moneda real. Esta imagen que estás viendo es el emblema o básicamente el sello de International Ministries.
Adoniram Judson, un misionero a Birmania, o Myanmar hoy en día básicamente, en 1814. Ahí está la inscripción básicamente. Es el sello real de la Sociedad Americana de Misión Bautista Extranjera. Los bautistas estaban evangelizando en ese tiempo básicamente, enviando misioneros. Entonces William Barclay está hablando de este sello. Presta atención a ello porque se va a quedar ahí hasta que termine. Dice, el altar que ves ahí, de donde sale el humo, simboliza una muerte sacrificial. El arado simboliza una vida de servicio. Junto con estas imágenes está el pie de foto, listo para cualquiera de los dos. El significado, explica Barclay, es que el propósito del buey en la vida es para el servicio y sacrificio, que puede expresarse ya sea por una vida entera de arar con el arado o por una muerte sacrificial consumada. La imagen tiene una aplicación para nosotros también. La devoción a Dios se expresa no solo a través del martirio, el martirio en un sacrificio espectacular, sino también a través de una vida de servicio, una vida de muchos pequeños sacrificios. Y el verdadero creyente debe prepararse en su corazón para cualquiera de ellos. El verdadero creyente debe prepararse en su corazón para cualquiera de esas sacrificio o poner la mano en el arado. O cada verdadero creyente, y quiero que dejes esa imagen allí. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para cualquiera? Muchas tienen que poner la mano en el arado y apoyar el trabajo, mientras que algunos tendrán que hacer el máximo sacrificio y morir al yo. Porque todos somos bueyes, somos ese buey ahí. Y estamos ante el sacrificio, el altar y el arado. Y no podemos quedarnos en el medio. No podemos, me voy a quedar aquí donde está ese torito y no me voy a mover. No, tienes que elegir. Y para algunos, escúchame, será tirar del arado, trabajar en los campos, dirigirse hacia el altar. Y cuando lleguemos al altar, luego usaremos la madera del arado, haremos un fuego con ella y nos ofreceremos como un sacrificio. Eso es lo que va a terminar sucediendo. Romanos 12:1, la Biblia dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. John Glenn dijo, estoy listo si ella dice que está listo. Jesús ya dijo que las cosas están listas. Amén. Jesús, la cosecha en verdad es abundante, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. No sé cómo, si lo pienso, no sé cómo enviando personas a la luna, alrededor de la Tierra en órbita, no sé cómo ha impactado mi vida. No creo que lo haya hecho. ¿O cuántos de ustedes, porque la NASA envió a alguien a la luna, están como, mi vida cambió, dejé de beber y de golpear a mi esposa y a mi esposo, o lo que sea, ¿saben? No sé cuál es el impacto de eso, no me metí en eso. ¿Sabes? Yo no voy a perder mi tiempo con eso. Pero sé que John Glenn dijo, ¿sabes? Estoy listo para ir. Y su historia o lo que sea, ya sabes. Muchos de ustedes no conocen esa historia. Yo no la conocía. Pero no tuvo un impacto en mi vida. Sus decisiones, estoy listo para ir. Hizo una órbita alrededor del mundo. Pero conozco a una persona que tuvo un impacto en todas nuestras vidas. El pastor Mitchell, a finales de los años 60, amén, dijo, ¿sabes qué? Estaba frustrado, estaba a punto de tirar la toalla y él dice, sí, iré a Prescott. Si estas personas se quedan aquí, esta pareja se queda, me quedaré. Si estos dos números son correctos, si estas dos parejas se quedan, 3 parejas se quedan, esos números son correctos, me quedaré, iré.
Y esto es lo que tenemos ahora mismo. 4,000 iglesias alrededor del mundo. Y contando, probablemente más, de 4,100 ya probablemente. Amén. Con todas las conferencias que tenemos. Pero el pastor Mitchell tuvo un impacto en nosotros. Estaba listo para ir. No sabía con qué se iba a enfrentar. Dio un paso de fe. Y él impactó todas nuestras vidas. Tú puedes impactar la vida de alguien más allá. Aquí en nuestra ciudad puedes comenzar localmente. El pastor estaba predicando anoche localmente. Amén. Podemos comenzar aquí y luego podemos impactar en todo el mundo, tener impacto en todo el mundo. Amén. Eso es todo lo que tengo esta mañana. Demos alabanzas a Dios. Hermano, gracias.